Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y en el día de hoy estaremos conociendo un poquito más de la palabra de Dios. Estaremos hablando acerca de cómo desarrollar el oído espiritual. Te invito a que me acompañes hasta el final de este video porque hoy estaremos aprendiendo acerca de cómo podemos saber discernir la voz de Dios, cómo yo sé que es Dios quien me está hablando, porque sabemos también que hay muchas voces externas y muchas veces quizás tú te has hecho esa pregunta: ¿será Dios el que está hablando a mi vida? Entonces, hoy vamos a conocer algunos puntos, algunos tips acerca de cómo desarrollar el oído espiritual para oír a Dios. Así que te invito a que puedas acompañarme a lo largo de todo este video y así juntos poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Entonces, mi nombre es Dalia, para los que aún no me conocen, sean bienvenidos todos. Gracias por ver este video, gracias por estar aquí. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, apóyanos con tu like y siéntete bienvenido porque todos somos hijos de Dios. Otra cosa que quiero decirte: activa la campana de notificaciones. No te olvides de activar las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video puedas conocer todas las maravillas que Dios quiere hablarte a tu vida. Entonces, vamos a conocer ahora el primer punto para comenzar a desarrollar ese oído espiritual, para saber cuando Dios nos está hablando, ¿verdad que sí? Entonces, el primer punto que yo te aconsejo es el discernimiento espiritual. Y la Biblia nos habla claro acerca de esto. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios. Entonces, vamos a leer un momentico ese versículo. Nos dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, tenemos que tener como número uno, discernimiento espiritual. Si tú quieres que tu oído espiritual sea desarrollado y que puedas entender cómo saber cuál es la voz de Dios, pues entonces debes tener activado el discernimiento espiritual. ¿Y cómo tú vas a lograr tener activado el discernimiento espiritual si no llevas una vida de oración, si no lees la Biblia, si no haces las cosas para relacionarte con Dios? ¿Cómo tú crees entonces que vas a saber discernir cuál es la voz de Dios? Entonces es importante que tengas activo el discernimiento espiritual, y para lograr esto tienes que tener una relación con Dios para poder saber cuál es su voz. Les voy a poner un breve ejemplo, y es cuando un niño pequeño escucha la voz de su madre, reconoce que esa es su mamá y le llama mamá. Entonces, asimismo, cuando ya tú conoces la voz de Dios, ya tú sabes que es Dios el que está hablando. Entonces, para eso tienes que pasar tiempo con Él, tienes que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia fue inspirada por Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios, y en ella vas a encontrar todo, cómo Dios es, cómo Dios actúa. Todo el carácter de Dios está reflejado en la Biblia. Es por eso que debemos hacer: leer las escrituras, para así poder entender y poder desarrollar nuestro oído espiritual. Hay veces que nosotros nos preguntamos: ¿este sueño vendrá de Dios? Sí, porque una de las maneras en la que Dios habla y en la que vamos a desarrollar nuestro oído espiritual es a través de los sueños, pero lo vamos a dejar para más adelante acerca de esto. Pero te estoy diciendo esto para que sepas que sí. ¿Cómo yo voy a saber discernir que es Dios el que me está hablando? Por eso nos dice la Biblia en Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas que han salido al mundo. Como la escritura, la palabra de Dios, fue inspirada completamente por Dios, todo lo que está en la Biblia, nosotros debemos de estudiarla, meditarla, para que no seamos engañados y entonces podamos discernir, aprender a discernir cuál es el carácter de Dios, cómo Dios es, cómo Dios habla, cómo Dios actúa. Entonces, esto es imprescindible que nosotros lo sepamos. Otro punto que quiero enseñarte es oración regular. Si debemos de orar regularmente, debemos de orar
constantemente, en otras palabras. Entonces, la comunicación con Dios es crucial. El discernimiento espiritual va ligado a la oración, a la lectura de la Biblia y muchísimas cosas más, ¿verdad que sí? Ahora bien, en Primera Tesalonicenses capítulo 5 nos exhorta a orar sin cesar. La oración no es hablar solamente, sino dejar que Dios nos hable, dejar que Él nos diga qué es lo que Él quiere, aunque Dios habla en el momento que quiere y cuando quiere. Por eso es importante que nosotros sepamos escuchar la voz de Dios, sepamos discernir cómo y cuándo Dios habla. Recuerda, no dejes de orar. No dejes de orar. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar. Entonces, este es el segundo paso para que tú afines tu oído a la voz de Dios, para que desarrolles tu oído a la voz de Dios. Y es ora sin cesar. Ora, ten una vida de oración constante. El Espíritu de Dios te va a ayudar a orar. Te va a llevar a orar y a buscar más de Dios. Entonces es importante que tengas una vida de oración constante, que no lo hagas un día sí y el otro día no y pasan 3 días y no oraste, no. Mantén una disciplina con esto. Sé una persona responsable en tus tiempos de oraciones. ¿Eres responsable para otras cosas? Pues sé responsable en tu tiempo de oraciones, porque es tu tiempo de hablar con Dios, es tu tiempo de adorarle, es tu tiempo de buscar su presencia. Es por eso que es importantísimo tener todo esto en cuenta para que puedas aprender a escucharlo, porque si pasas tiempo con Él, vas a saber que Él es el que te está hablando o qué es lo que te está hablando. Por eso es importante conocer estas cosas. La tercera señal que quiero darte o el tercer punto que quiero enseñarte es estudio de la Biblia. Conocer la Biblia es súper fundamental. Mira lo que nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leer y meditar en las Escrituras te ayuda a familiarizarte con la voz de Dios. Es por eso que lo que te decía anteriormente, vas a tener discernimiento espiritual cuando tú ores. Vas a poder escuchar mejor la voz de Dios cuando tú leas la Biblia, cuando tengas una relación estrecha e íntima con Él. Es importante que tengas tiempos a solas con Dios. ¿Por qué? Porque esto va a ser lo que va a limar tu vida de oración, tu vida personal, tu vida íntima. Hay mucha gente que dice, pero yo quiero que Dios me hable. Pero claro que sí, Dios sí habla. Dios claro que habla. Pero Dios habla a las personas que están dispuestas a escucharle. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende. Entonces es importante que podamos escuchar a Dios, pero que podamos entender lo que Él nos está diciendo, que ya eso también es otra cosa. Sí, porque a veces sí, Dios nos habla, pero entonces lo otro es entender lo que Él nos está diciendo. Sorprendente, los misterios del Señor. El cuarto punto que quiero enseñarte para que afines tu oído a la voz de Dios, para que aprendas a desarrollar tu oído a la voz de Dios, es la obediencia a la palabra de Dios. No solamente vas a leer la Biblia, sino que vas a hacer lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es el mismo carácter de Dios, como te dije anteriormente. Jesús dijo en Juan 14, 23, el que me ama mi palabra guardará. La obediencia a lo que ya sabemos que Dios ha dicho es la clave para desarrollar nuestra capacidad de oírle. El que ama a Dios guardará su palabra, es decir, será una persona obediente a lo que Él dice. Recordemos que Dios es un padre y siempre nos va a estar aconsejando, siempre nos va a estar diciendo, hijo, hija, siempre va a querer estar hablándonos porque Él quiere comunicarse con nosotros. Entonces, es por eso la importancia de saber escuchar a Dios, de saber discernir cuando Él nos está hablando, cuando Él nos está diciendo, hijo, hija, no tomes esta decisión. Hijo o hija, haz esto, haz lo otro para que te vaya bien en la vida. Hay tantas cosas que Dios quiere enseñarnos. ¿Para qué? Para que nosotros también no cometamos errores, no nos lastimemos nosotros mismos. Por eso que nosotros debemos escuchar más a Dios, para que podamos ser mejores personas en todos los aspectos de nuestras vidas. Y así también vamos a estar agradándolo a Él. Recordemos que nosotros estamos en esta tierra y ha sido voluntad de Dios que estemos tú y yo ahora mismo en este momento en la tierra. Entonces,
es por eso que debemos de aprovechar esta oportunidad de agradar a Dios sobre todas las cosas y de aprender a escuchar a nuestro Creador, porque Él quiere decirnos tantas cosas maravillosas que van a ayudar a nuestra vida espiritual, a nuestra vida emocional y en muchísimas áreas de nosotros. Gloria a Dios. El quinto punto que quiero enseñarte es los sueños. Los sueños son un instrumento para Dios hablarte. Entonces, en el próximo video estaremos hablando acerca de cómo desarrollar tu oído espiritual a través de los sueños. Escucha la voz de Dios. Yo soy testigo de que a mí Dios me ha hablado por sueños y los sueños se han cumplido. Y Dios me ha hablado clarito. Hay sueños en los que sí le tengo que decir, Padre, revélame qué es esto, qué tú me quieres mostrar, qué tú me quieres decir. Dime, Señor, qué es lo que pasa. Pero hay sueños que son tan claros que tú enseguida que te despiertas ya puedes entender lo que Dios te está hablando. Entonces, en el próximo video estaremos hablando un poquito más acerca de esto. Así que no te lo pierdas porque va a edificar tu vida. Si este video ha sido de bien a tu vida, pues entonces no olvides suscribirte, darle like para así seguir creciendo y seguir compartiendo más contenido para la edificación de tu vida. Nos vemos en un próximo encuentro y que la paz de Dios sea contigo ahora y siempre. Hasta pronto.